Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su espacio Laicos Compartiendo la Fe. Vamos a compartir un tema intenso, un tema polémico, dado el último acontecimiento, y lo hemos titulado Sobresaltos de la Fe y los fieles laicos perdidos. Así es de que, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con este tema. En Guanajuato se llevó a cabo el Congreso Masónico que comprendió los días del 9 al 11 de julio. La sede que eligieron fue en el Parque Guanajuato Bicentenario. Ahí realizaron el 128 Congreso Masónico Nacional de la Confederación de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos. Este congreso causó sobresaltos en la fe, preocupación y movilización entre los católicos, e incluso se hizo un llamado a formar un frente de oración. Se difundieron los audios donde se daban la razón de este sobresalto de fe. Se convocaron a formar campamentos de resistencia. Uno de los argumentos que se difundieron con mayor intensidad fue que en este congreso se iba a consagrar a Guanajuato al diablo, a Satanás o al demonio. Y tiene mucha lógica, ya que este Parque Bicentenario está frente de la figura más importante de Guanajuato, que es el monumento a Cristo Rey. Lo que llamó poderosamente la atención fue que la vocería de la Arquidiócesis de León emitió un comunicado donde enérgicamente rechaza tales acciones de estos grupos de fieles laicos e incluso los llamó radicales. La primicia partía, según la vocería, que este grupo de masones está expresando su fe de ellos, y la Iglesia Católica respeta la libertad de expresión de fe, así como también ha exigido el respeto de la fe católica. Esto tal vez causó desaliento, causó desencanto entre los fieles laicos, y para otros les quitó el remordimiento de no participar, e incluso a muchos les quitó la ignorancia por no haberse enterado. Para estos grupos llamados radicales hay argumentos fundamentados, por eso fue el sobresalto de fe. No está por demás recordar que la francmasonería es una sociedad sumida en el esoterismo, cuyos principios éticos, ritos y su sistema simbólico se han opuesto al catolicismo por siglos. La francmasonería es capaz de unir a la humanidad en torno a valores que se creen comunes para todo el hombre, confundiéndolos con sus principios, donde buscan un posicionamiento dentro de la sociedad, controlando la vida del hombre, y aunque parece que su tradición tiene base en el judeocristianismo, distan su práctica y organización de un cristianismo o un judaísmo. Perseguidos por el Islam, por las culturas teocráticas y gobiernos radicales, sus miembros se filtran en lugares estratégicos de la sociedad para estar siempre influyendo. La francmasonería se distingue por su escuadra y compás, pero también se agrega el uso de la figura de Jano Bifronte, esa figura mítica de dos caras, los solsticios de verano y de invierno que marcan astronómicamente los puntos opuestos de la elipsis solar, de los cuales los masones están muy al pendientes, sin olvidar la figura del Bautista y el libro del Apocalipsis de los últimos tiempos. Pese a esto que se comenta, realmente este no sería el punto central de este comentario, sino más bien la inmensa mayoría de fieles laicos perdidos en una fe incipiente, que no practican. ¿Y por qué esta frase final? Bueno, estos sobresaltos de la fe son principalmente por el descuido de una cantidad importante de católicos que viven perdidos y distantes de la fe. Basta señalar la ignorancia, la práctica extraña y ridícula de muchos de estos católicos
que todavía están al pendiente de los programas televisivos como radiales, donde se resuelven los problemas de salamiento, mal de ojo, brujería, etc. Familias que van a limpias, consultan a adivinos, brujos, hechiceros y personajes que los saquen de su mala suerte, olvidándose del único Salvador, Cristo Jesús, que es el centro de nuestra fe. Pero esto va más allá. Agregado a una resistencia a la vida sacramental de muchos católicos, una resistencia a vivir la liturgia y, peor aún, a una resistencia a la formación sistemática, millones de católicos apenas arañan la fe por el bautismo y porque se hacen llamar creyentes. De otro modo, no serían considerados dentro del catolicismo. Los que están más conscientes es un pequeño grupo en un porcentaje del 10%, los cuales se dividen en la oración, en las acciones, en la formación, en la enseñanza, en el sostenimiento del culto y servicio. Da pena decirlo, pero es una realidad que no se puede ocultar. Y para concretar, muchos de estos fieles laicos más comprometidos son los más atacados por disque creyentes que han descuidado la fe y para callar su descuido, su conciencia, quieren que todos estén perdidos como ellos. Y no es una crítica a estos hermanos queridos, sino más bien da pena que por haber descuidado la fe sucedan estos sobresaltos de fe. Y no lo estamos diciendo sin fundamento. Veamos esto. Querido hermano, en su hogar, ¿todos profesan la fe debidamente? ¿O el esposo o la esposa es flojo para la fe? Los hijos, pues no sé si son buenos católicos. Quizás sean los detractores y los que más se quejan de la fe. Parientes que se dicen llamar católicos y viven profanamente. Sobrinos, ahijados, valga la pena ya hasta mencionar a más. Y perdidos en el mundanismo, con el Dios progreso, pues los sobresaltos de fe a estos grupos pequeños les hace que brinquen. Y aunque les han llamado radicales, pues también muestran que están al pendiente de lo que está sucediendo en su fe. Y estos han intentado frenar esa ola de ataques y destrucción a la iglesia y a la fe, que parece que a millones de católicos, fieles laicos, no les importa mucho. Así es de que podemos concluir: la única forma de evitar este tipo de sobresaltos de fe es que estos millones de hermanos se hagan responsables de su fe. Si estuvieran regularmente formados, conscientes de la fe, ya en un 50%, la iglesia sería un titán contra las acechanzas de los enemigos. Serían un detonador importante en la vida de la sociedad. Sería un factor para construir el bien común. La oración en la iglesia movería montañas, sucederían grandes milagros. Quizá valga la pena que toda la iglesia reflexionáramos: ¿cuándo fue el último día que me interesó la iglesia? ¿Cuándo tuve siquiera la disponibilidad de contemplar a mis demás hermanos? ¿Cuándo sintió los deseos de vivir con seriedad su fe, de participar más activamente en lo que es la iglesia y ofrecer su servicio a la formación de otros? No es una crítica, volvemos a decir. Es una pena que da que todavía este grupo haya sido atacado por la vocería de esa manera. ¿De qué sirve tener como católicos a licenciados, a ingenieros, a arquitectos, a profesionistas, gente con estudios superiores, si son los que más descuidan la fe? Pues hay que orar
para que nuestro Señor Jesús los encuentre a estos hermanos perdidos, a estos laicos que se han perdido en la fe, y juntos construyamos una vida unida como hermanos, sea para crear un mundo según el plan de Dios y que vivamos según la dignidad que nos restauró nuestro Señor Cristo Jesús como hijos de Dios. Hasta la próxima.